Pulso económico de un día que ya les anticipo que ha sido malo en bolsa. Vamos a revisarlo de todos modos. El IBEX 35 cede 1,50%, el índice general se queda en 7.873,1. A pesar del mal día de bolsa, hay tres valores que incrementan un poquito sus posiciones. Grifols, luego les vamos a contar por qué. La que más mejora hoy, 0,90 arriba, CaixaBank 0,73 arriba y Sabadell 0,59 arriba. En el lado de los que hoy han tenido una muy mala sesión de bolsa, SACIR, que se deja en la sesión 7,34, Colonial, que pierde 4,49 y Merlin Properties, que se deja 4,31. Y a continuación les voy a resumir, adelantar algunos de los argumentos que estoy seguro más les van a interesar de la tertulia económica que mantenemos aquí cada tarde para ustedes, para que no se pierdan detalle con los mejores expertos. Bueno, en la tertulia tenemos que hablar de deuda pública porque esto es la historia de una muerte anunciada. Cada mes que pasa esto va peor. En julio se incrementó en 11.586 millones, ya estamos en niveles récord y el mes que viene, si no lo remedia nadie, estaremos en el 1,5 billón de euros de deuda de este país. Así es que el nuevo récord, quedamos en 1.490.000. Y esto pues lo tenemos fácil, en agosto lo superamos, vamos, como un tiro. En segundo lugar, hay que hablar de datos que empeoran, en concreto de los que llegan desde Alemania. Parece que registran en este país la inflación mayorista más brutal que recuerdan desde 1949, un 45% de inflación en términos mayoristas. Eso, el mes que viene les tendremos que contar que se ha trasladado a los que no son mayoristas. No sé si en todo o en parte, ya veremos. Les presento ya a nuestros invitados esta tarde-noche. Don José Luis Fernández, jefe de análisis y estudios del sindicato Uso. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. Don Juan Avellán, profesor del EAE Business School. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo magnífico. ¿Lo he dicho bien? EAE, no. IEB. Discúlpeme. Perdone porque estoy está muy bien. Estoy en un lapsus. Bien, vamos a hablar de la sesión de bolsa, si le parece, profesor Avellán. El IBEX se ha enfriado completamente, estamos a la espera de decisiones de los bancos centrales. Hoy hemos tenido la de Suecia ha traído los nubarrones más oscuros sobre la bolsa y a pesar de que a la banca le haya ido bien, la sesión ha sido muy negativa. Sí, empezó bien la sesión y fue cayendo. El anuncio de la subida del 1% del Riksbank ha sido definitiva, con la caída de la bolsa. Estamos pendientes a ver si ya se han iniciado las reuniones de la FED y bueno, pues esperamos si va a subir un 0,75 o un 1%. Las casas de análisis, iba a decir las casas de apuestas, pero las casas de análisis están dando ya un 35% de probabilidades del 1%. Entonces estamos todos pendientes de lo que va a hacer. El Banco de Inglaterra también el jueves decidirá, el nuevo rey tomará la decisión. Veremos qué decisiones toma el Banco Central Europeo, del Banco de Inglaterra, Central de Inglaterra, y veremos a ver qué es lo que ocurre. Pues no sé si son casas de apuestas o no, pero en todo caso si apuestan bajo seguro, porque sí. Lo que yo creo que todo el mundo tiene claro es que la Reserva Federal va a acabar con el tipo de interés en el entorno del 4%, y el Banco Central Europeo por encima del 2%. De hecho ya tenemos el Euribor rondando el 2,5%, es decir que la situación se complica notablemente. Y eso, aunque luego hablaremos de nuestra deuda, he visto por ahí el tipo de interés del bono a 10 años y está por encima del 3%, ligeramente. Pero quiere decir que esto, bueno, los costes de financiar nuestra propia deuda, el bono a 10 años, ya se ponen unas tasas bastante potentes, que hace tiempo que no veíamos. Por tanto, si los mercados de renta fija parece que están en situación de solvencia, porque esto va a seguir creciendo, pues hombre, jugar a la renta variable para algunos inversores seguramente no les compense, ¿no? Ya. Don José Luis, lo mejor siempre para el inversor, Ahí donde saque algo, nosotros con ello, sin duda. Vamos a hablar de deuda pública. Estamos a punto, los próximos datos ya nos van a poner en el 1,5 billón de euros de deuda pública. Sí, vamos, seguimos, sobre todo porque no hay nada que deje de incrementar el volumen de esa deuda y sobre todo no hay ningún tipo de recorte en el gasto, ¿no? Sobre todo algún tipo de gasto superfluo que seguramente nos dirán que es el chocolate del loro o lo que sea. Yo siempre digo que los loros en este caso están diabéticos perdidos, ¿no? De todo aquel chocolate que se han metido para el cuerpo. Pero quiero decir que me parece que claro, hablar de 1,5 billones
de euros de nuestra deuda es una auténtica salvajada, sobre todo con la subida de tipos que estamos viendo, ¿no? Es decir, un 3%, es decir, cada punto es una auténtica barbaridad. Es decir, lo que vamos a tener que dedicar de nuestro presupuesto general del Estado, la mayor partida seguramente sea financiar los intereses de la deuda, junto con el desempleo, más allá de las prestaciones de la seguridad social por el tema de las pensiones. Pero, oiga, ¿dónde va a estar la política social? Si tenemos que dedicar el dinero a pagar intereses. Bueno, me parece que alguien se lo tiene que hacer mirar, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Lo que pasa es que de repente, si no dejas de gastar y no generas ingresos, más allá de los 22.000 millones que llevan adicionales de recaudación el Gobierno que no estaban presupuestados. Oiga, eso está aliviando un poquito, sobre todo el déficit y buena parte, y estamos emitiendo gracias a eso un poquito menos de deuda, pero las medidas que ha puesto el Gobierno no llegan ni a ser la mitad de esos 22.000. Con lo cual, oiga, vamos a ver si repartimos todos un poquito. Sí, profesor. Y además nos acercamos a un periodo electoral, con lo cual vamos a incrementar el gasto, por lo que parece. Hay una cosa que está clara, vamos incrementando la deuda, vamos incrementando los ingresos por exceso de impuestos, es decir, estamos ya en torno a 22.000 millones de ingresos adicionales y, como decía mi abuelo que trabajaba en el Banco de España, una crisis no es otra cosa que quita y no pon, se acaba el montón. No es que no es otra cosa. Y tenemos pendientes una reducción de gastos estatales, como pueda ser el número de ayuntamientos. Había que hacer más fusiones de ayuntamientos, 8.000 y pico ayuntamientos, de los cuales aproximadamente casi 7.000 tienen menos de 10.000 habitantes. Universidades. Tenemos 40 y tantas universidades públicas, 80 y tantas universidades, en Madrid 17 universidades, o sea, el gasto es desproporcional, nadie quiere hacer nada. ¿Por qué? Pues porque cuanto más gastas, más votos tienes. Ese es el mantra de los políticos y, sin embargo, y cuanto más gastas, como el dinero no es de nadie, pues no pasa absolutamente nada. Los impuestos camuflados. No, pero es que, don Juan, es decir, el que no por más gastar se va a llevar más votos, porque como la gente empieza a echar cuentas de que después hay que pagar lo que se gasta, algunos empiezan a decir, oiga, es que yo no tengo para tanto, ¿no? Este es el problema, ¿no? Es decir, esto es el tema de la macro y la micro, Es decir, seguramente se gasta mucho en términos macro, pero en términos micro la gente está en casa que no llega a fin de mes, la gente está en casa que no sabe, que está tirando de ahorros para llegar a comprar y poder hacer la cesta de la compra del mes y cubrir los gastos y pagar las facturas. Y pagar las facturas, es decir, que este es el drama, Es decir, que por mucho que nos digan que se han abaratado cosas, con un IPC que está por encima del 10, estamos hablando del 10,5, con salarios que no crecen, que somos el país, según los datos recientes de la Unión Europea, de Eurostat, que más hemos perdido en capacidad de compra respecto al resto de nuestros socios. Oiga, pues es que las cosas pintan muy mal para el ciudadano. Por tanto, vuelvo a decir lo mismo. Mire usted, la macro para el que la quiera, pero a mí lo que me preocupa es la micro, que es lo que me preocupa de la gente y cómo la gente está pasando por auténticas dificultades. Y este gobierno no se las está solucionando por mucho que nos cuenten. Solo puedo llevarle la contraria en utilizar eso de la gente, que a mí me parece despectivo, bueno, lo digo en el sentido más coloquial, presentable, más afectuoso. Los ciudadanos contribuyentes, la ciudadanía mucho más noble, porque lo de la gente está uno ya de lo de la gente, Bueno, nada, yo nunca le corrijo nada, ya lo sabe. Por supuesto. Hay una cotizada que se llama Indra, en la que están pasando cosas que ustedes tienen derecho a conocer y que no las van a encontrar en otro sitio, por cierto. Vamos a escuchar. El asalto a Indra por parte del Gobierno sigue dando titulares y cada vez son más las dudas que hay sobre las intenciones del Ejecutivo con este movimiento. Así, la semana pasada conocíamos que el Consejo de Ministros había dado su aprobación para que Amber Capital, un fondo controlado por el presidente del Grupo Prisa, aumentara su participación del 5% al 9,99%. Casualidades de la vida, este movimiento no estaba recogido ni en el BOE ni en la publicación que hizo la propia Moncloa sobre ese consejo donde se aprobó la ampliación. Pero la cosa empeora cuando vemos que estos hechos se producen a menos de un mes de que 5 consejeros afines al PSOE sean ratificados en la Junta de Accionistas prevista para octubre. Estos consejeros se unirán a otros vocales tan cercanos al partido como Miguel Sebastián. Hay que señalar que el Partido Socialista cuenta con 3 fuerzas afines dentro de Indra: la SEPI,
o brazo político del gobierno, que cuenta con un 25,2% de las acciones. Sapa, una empresa vasca que depende del Ministerio de Defensa. Y Amber Capital, un fondo que está controlado por el presidente del Grupo Prisa, Joseph O'Gorlian, que pasa a controlar el 9,99%. No es de extrañar que el actual consejo de la compañía recele sobre las intenciones del Ejecutivo. Ahora, el único impedimento parece ser la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que vigila cada movimiento de la compañía y que podría poner en peligro el apoyo incondicional de Amber Capital. De hecho, Sebastián Albella, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, denunciaba públicamente el 14 de septiembre el asalto a Indra por parte del gobierno y pedía una reforma legal para impedir este tipo de acciones en el futuro. Unas declaraciones que debieron poner nervioso al Ejecutivo, ya que tan solo 3 días después se conocía el nombramiento de Mariano Bacigalupo, marido de la ministra Teresa Rivera, como vocal supervisor de los mercados. En este contexto, y a menos de un año para que se celebren nuevas elecciones, es necesario recordar que Indra controla los sistemas informáticos que sirven para contar el voto. Porque, como dijo Stalin, los que votan no deciden nada, los que cuentan los votos deciden todo. Bueno, aquí ustedes ya deben imaginar, ¿quién manda en la CNMV? Pues eso. José Luis. Bueno, yo creo que esto ya llevamos unos meses, ¿no?, con este tema, es decir, que esto no es una cosa que se viene cociendo, sobre todo cuando de alguna manera se le autorizó, ¿no?, esta especie de, sin hacer una OPA, de adquirir prácticamente un porcentaje súper elevado a este señor, o que es el presidente de Prisa, ¿no?, y entrar con esa sociedad ahí sin ningún tipo, bueno, y simplemente cogiendo varios paquetes que no llegaban al 10 para no tener la obligación de hacer una OPA. Ahora se la autoriza llegar hasta ese 9,9 y por tanto ser el mayoritario, entre comillas, de los minoritarios, es decir, tener un peso realmente significativo. Todo eso con una reestructuración del Consejo de Administración, siendo Indra una empresa estratégica que además se está metiendo en algunos negocios que yo no sé si es lo más deseable, como es el tema de la aeronáutica, es decir, que está comprando alguna participación en todo el tema. Entonces, a mí me parece que cuando la gente empieza a hacer aventuras, empresas que son punteras en su sector, bueno, pues a lo mejor piensen un poco su razón de ser. Vamos a ver si estos nuevos consejeros que se han nombrado, que parece que tienen un perfil más tecnológico, encarrilan bien ese devenir de la compañía, pero no olvidemos también que yo creo, si no recuerdo mal, que todo el tema del recuento de votos tiene que salir a concurso que se pueda adjudicar a Indra, hombre, y al final vamos a ver quién lo adjudica es el gobierno y si sus primos, coloquialmente hablando, sus amiguetes están en ese consejo de administración, pues hombre, pues blanco sobre negro, ¿no? Sí, está claro. Además, lo que has dicho, los nuevos consejeros, que tienen un perfil técnico, algunos con una gran experiencia en tecnológicas, esperemos que colaboren y que si la compañía marche. Además, estos nombramientos vienen impulsados por el Comité de Nombramientos, donde están 2 consejeros de los que todavía no habían dimitido. Uno dimite ahora en octubre, esperando a hacer los nombramientos. No vaya a ser que también metieran la mano en esos nombramientos que se han hecho ahora. Pero en cualquier caso, esto recuerda un poco a lo de las cajas de ahorros, en cajas que funcionaban durante cientos de años, donde al final políticos meten la mano y a ver en qué termina el tema. Bueno, yo no espero que esto no acabe como en su día se anunció con un negocio inmobiliario. Digo, porque recuerden, con alguna, pues la señora de Pedro Sánchez, que está trabajando para algún centro universitario, que le interesaría mucho tener una sede o ampliar su sede en los edificios que tiene la Avenida América Indra, ¿no? Que realmente son espectaculares y le vendría muy bien. Pero eso son malas especulaciones y seguramente rumores de pasillo. Seguro. Vamos con Alemania. En Alemania están muy preocupados porque la inflación mayorista está por encima del 45%. No lo veían desde 1949. Profesor, sí, el índice de precios a la producción en Alemania se ha totalmente desbaratado. Si eliminamos energía, que es una parte muy importante, incluso eliminando energía, dentro de lo que es los índices de precios a la producción, la energía es relevante, estarían en un 15%, con lo cual por encima de la propia inflación. Además, teniendo en cuenta que Alemania tiene verdadera aversión a la inflación, pues esto yo creo que va a ser un empuje más a ver qué hace el Banco Central Europeo en el tema de los tipos. Por cierto, en un día en el que Suecia ha sorprendido a los mercados, buena parte de la mala marcha del IBEX 35 se debe a esta decisión, han decidido subir un subidón histórico, 100 puntos básicos, para evitar
precisamente que se enquiste la inflación. Bueno, vamos a hablar de uno de los que hoy podía haber sido la estrella de la bolsa española, si no fuera que han venido todas muy mal dadas. Grifols, que ha aumentado un 0,90%, después de tener el permiso para vender algo, yo creo que enormemente positivo y de interés, es el test para la enfermedad del Alzheimer en Europa. Eso explicaba a primera hora de la mañana un tirón de Grifols que luego se ha diluido porque el día baja muy revuelto. Bueno, es una buena noticia. Dentro de Araclon, que es la empresa en la que Grifols tiene el 51% y que es la que está desarrollando todos los procesos contra el Alzheimer, que realmente va avanzando muy bien, es una magnífica noticia. Pero no solamente está esa noticia, está también la noticia que en Estados Unidos les han rebajado las condiciones para las donaciones de plasma de los ciudadanos, con lo cual también es otra magnífica noticia. Grifols sigue con unas tendencias a la baja, está en mínimos yo creo que desde noviembre del año pasado, pero espero que estas noticias le den un impulso considerable a la compañía. Sí, no, yo creo que es así, es una gran noticia, hombre, todo aquellas que este tipo de investigación, sobre todo una cosa tan sensible como es el Alzheimer y que se pueda hacer una detección precoz mediante estos test, es una gran noticia si esto realmente después se pone en marcha. Cuando se pone en marcha se supone que va a ser eficiente y por lo tanto bienvenido sea, ¿no? Porque ayudará seguramente muchos dramas a mucha gente, ¿no? Cuando pueda haber una detención temprana. A partir de ahí la farmacéutica ya sabemos que van pues rebotando, ¿no? En función un poco de las circunstancias, y si la gente está muy sana, pues habitualmente las farmacéuticas no van tan bien, ¿no? Por tanto, medidas preventivas, o esperemos que no venga otra pandemia para que las farmacéuticas se queden un poquito tranquilas, ¿no? Y nos dejen vivir, sobre todo que nos dejen bien vivir, ¿no? Que es una cosa estupenda. 3 noticias tengo relacionadas con el empleo. Una, Escrivá, que dice que si Europa lo manda, ellos someterán a la reforma de pensiones que mande Europa. Primer asunto. Segundo asunto, dicen que la afiliación en septiembre va fenomenal, que la Seguridad Social está rebosante de nuevos cotizantes, que serán unas 40.000 nuevas cotizaciones, en términos desestacionalizados, 60.000 nuevos cotizantes. Y en tercer lugar, los ERTEs. Los ERTEs, y esto es una muy mala noticia para el Gobierno, repuntan todavía poco, pero desde el mes de julio un 10%. Bueno, pero esto es, vamos a ver, lo de Escrivá, ahora esta moda de a mediados de mes dar un anticipo de resultados de afiliación, bueno, pues puedes hacer una proyección, pero esa proyección te puede cambiar simplemente porque cambia el tiempo. Simplemente recordar el mes de julio, donde también hicieron unas previsiones que iba a ser la bomba, y la segunda quincena de julio fue horrorosa para el empleo, con una caída brutal. Es que hoy anda el dato de caída de la afiliación de extranjeros, que cae desde hace mucho tiempo, que no decrecía, y ha caído en 14.000. La afiliación de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social. Y luego hay una cosa que no nos están contando, y un día se la cuento con más detalle si quieren. Pero claro, no vale solamente contar la gente que está de alta, hay que decir cómo está dado de alta, cuántas horas está dado de alta. Lo que está habiendo en la Seguridad Social es una eclosión de gente contratada a tiempo parcial. Buena parte de eso son mujeres. Por ejemplo, de las que tienen un contrato a tiempo parcial, 69% son mujeres. Eso tiene que ver después con el futuro, con la pensión, tiene que ver con muchas cosas más. Pero hay otro dato más llamativo. Cogiendo el régimen general, que es donde están los asalariados, básicamente, solo el 53% de la gente tiene un contrato indefinido a tiempo completo. 53%. Pues hombre, si esto es para tirar las campanas al vuelo, pues que me lo cuente otro, ¿eh? ¿Le preocupa lo de los incrementos de los ERTEs? Me preocupan. Todavía no es muy significativo, quiere decir que estamos en torno a 18.000 después de lo que hemos tenido. Me preocupan los que van a venir ahora. Y eso quiere decir que las grandes empresas industriales de este país, con la subida de costes de la producción, fundamentalmente por el factor energético que no se acaba de remediar, por los cuellos de botella, por ejemplo la automoción, que no llegan los chips, etcétera, se van a empezar a producir en estos primeros días de octubre unos cuantos ERTEs muy potentes. De hecho, ArcelorMittal, por ejemplo, ha planteado ya reducir un turno. Y como estos vendrán más de uno. Sí, además la nueva forma de contabilización del paro está provocando más ERTEs, porque cuando una empresa tiene estos contratos, antes contrataba temporalmente, ahora se ve obligado a contratar
entre comillas, indefinidamente, donde temporalmente van entrando y saliendo, pero llega un momento que cuando tiene que sacar determinadas personas se ve obligados a hacer ERES, a hacer otros sistemas que lo que hace es pues entorpecer y, como decimos, todo lo que es rigidez laboral lo que trae es más temporalidad en el empleo, eso está claro. Pero lo que está de fondo y que es una realidad es que tenemos 2.924.000 parados en España. Deberíamos estar en 2 millones. Contándolos como le gusta al gobierno. Si usted cuenta un poquito bien, se va por encima de los 3 millones, cerca de 3.400.000. Si cuenta toda esa gente que está parada, que está inscrita en el Servicio Público de Empleo y que no están trabajando. Pero la cifra oficial está en 2.900.000. Bueno, 2.900.000 y deberíamos estar en 2 millones. Si usted suma los datos oficiales se va a 3.400.000. De hecho, los demandantes de empleo no ocupados, que fíjese su propio nombre, demandante de empleos no ocupados, están ya por encima de los 3 millones. Y esos son con los mismos datos oficiales que dan como parados registrados a los 2.900.000. Al que me tendrá que explicar del gobierno, no de este, sino de los anteriores, qué diferencia hay entre un parado registrado y un demandante de empleo no ocupado. Ya, así es. Bueno, antes se comentaba aquí, el bono a 2 años espera lo que diga la FED al 4% de interés. Sí, efectivamente, está al 4% y con la curva totalmente invertida, donde ya se está viendo que se entra en recesión. En Estados Unidos puede ser una recesión más técnica, porque al fin y al cabo están en pleno empleo prácticamente, con un paro insignificativo del 3 y pico por ciento, y bueno, pues eso es lo que está viendo que la FED pues, vaya a subir, según nos apuestas, entre el 1 y el 0,75 de forma inmediata. Aunque hay que advertir a los que estén pensando, bueno, pues si dan a 2 años el 4%, a mí me conviene comprar bonos americanos. Hay que advertir que hay un riesgo, hay un peligro, que es la devaluación del dólar. Son soberanos y parece que en estos tiempos no les vendría mal una devaluación, pero bueno, dicho queda. Y hablemos de energía, porque Europa se está preparando para limitar el tope máximo para el precio de la electricidad. Eso enlaza con que hoy es el día en el que el Gobierno aprobaba que a partir del 1 de octubre el IVA que tiene que ver con el gas se reduzca del 21 al 5%. Y bueno, ¿cómo ven ustedes el patio? Bueno, yo creo que todo el mundo quiere, son medidas extraordinarias, ¿no? Es decir, hay una situación de alguna manera de falta de suficiencia de abastecimiento energético propio por parte de Europa y el gas se está encareciendo, más allá del tema Putin, porque siempre se pueden buscar otros recursos alternativos. Lo que es curioso es lo de España, claro, que en estas circunstancias se haya implementado la compra de gas a Rusia en detrimento de Argelia. Bueno, pues parece que la cosa a mí no me cuadra mucho, pero bueno, pues seguramente es razones técnicas o contratos que estaban prefirmados. Bueno, no cuento. Pero el problema de fondo de este asunto es, yo tengo una gran duda con esto que aprueba el Gobierno, porque baja también el 5% a otras medidas alternativas, es decir, los pellets, la leña, etcétera. Pero no ha hablado del gas butano. Y a mí me preocuparía mucho que no estuviese incluido la bombona de gas butano en ese 5% en lugar del 21%. No puede ser. El gobierno, no lo he visto, habla de gas natural, gas ciudad, y habla de los pellets, habla de la leña, pero no habla del gas butano, que es el gas con que la calefacción y cocina la gente más desfavorecida de este país. Si es un lapsus, desde aquí que nos hagan caso y que lo rectifiquen. Y si yo me he equivocado porque he leído mal, pues pido disculpas. ¿Eso es insolvencia o mala fe en términos Pedro Sánchez, ¿no? Como le reprocha a Feijóo? Quiero que vean algo. El 1 de octubre pagarán ustedes del gas el 5% del IVA, antes el 21%. Pero en Europa, ¿cómo ha ido esto? El 1 de enero de este año, en Francia empezaron, bueno, ya llevaban unos meses, con un IVA del gas 5,5%. Ahora además tienen el aumento de tarifas congelado. En Italia estaba al 10, aquí al 21, porque esto hay que llenar las arcas de la señora Montero. Y en Portugal era del 6%. Estamos hablando del 1 de enero. Hasta el 1 de diciembre no será verdad que pagamos aquí el 5% de IVA con el gas. Exactamente, porque se hace el cambio en octubre y hasta diciembre no entra, con lo cual han ganado unos meses más. Llevamos acumulados, como decía antes, 22.000 millones de euros en exceso de recaudación. Pero hay algo que he sonado, es decir, esto es necesario y esto es necesario para lo que decías antes de la microeconomía, está claro. Pero hay algo que no se está atendiendo y es a los productores. Es decir, se bajan 20 céntimos a la gasolina cuando en realidad
eso lo que es una medida inflacionista, porque lo que está haciendo es que cojas más el coche y que te vayas de viaje y que siga la rueda de la inflación, cuando en realidad había que haber dado esa ayuda y dar más ayudas pues al camionero, a la empresa que está produciendo. Es decir, inflación, hace falta un proceso de incremento de verdad de la producción. O sea que ha habido insolvencia en la selección de las medidas, sí. O tal vez mala fe. Hombre, sobre todo porque me hace que las medidas tienen que ser un poco más selectivas, ¿no? Es decir, como me dice alguno, decir, oiga, no podemos estar pagando el litro de gasolina a un Porsche y a un utilitario. Y a los turistas que vienen de vacaciones, evidentemente. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Mi agradecimiento a ustedes dos por sus opiniones y su presencia, a ustedes por su interés desde sus hogares. Les invito a ver a continuación la redacción abierta.